Hola, ¿cómo están, hermanos? En esta nueva semana que el Señor nos va a regalar. Dios les bendiga, una alegría poder compartir con ustedes, aunque sea a través de esta transmisión, esperando en el Señor que estén muy bien y que tengamos, pero mucho entusiasmo para comenzar esta nueva semana y poder seguir trabajando en la obra del Señor. Quiero compartirles una palabra de Dios hermosa que a mí me ha tocado profundamente, me he sentido emocionada al escuchar y leer esta palabra y verla. Me he sentido una emoción muy profunda en mi espíritu, en mi corazón, por el amor de Cristo para nosotros. Y quiero hablar de la iglesia, de la novia del Cordero. Quiero leerles un verso ya en el libro de Efesios capítulo 5, verso 25 y 27, y dice: Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Qué lindo verso el Señor nos ha regalado. Esta palabra nos evoca a la esposa, a la novia, ¿verdad? De nuestro amado Jesús. Siempre nos preguntamos, y como a manera de introducción, ¿verdad? ¿Por qué las novias siempre se han vestido de blanco? ¿Por qué los novios siempre van de gris o van de negro o van de azul oscuro? ¿Por qué siempre en lo cotidiano, en lo general, cierto, las novias van de blanco y el novio van de gris o de oscuro? Nos preguntamos por qué. Es una forma, una rutina, ¿cierto? Que se ha tomado como una costumbre. Ahora pensemos, según este versículo, en la novia de Cristo, ¿ya? Pensemos ahora en la iglesia como la novia, como la futura esposa de Cristo, del Cordero. Y pensémosla si esta iglesia estará vestida de blanco, pensando que el blanco, ¿cierto?, en la novia simboliza la pureza, simboliza la santidad. Y ahora miremos a la novia de Cristo, a esta futura esposa de Cristo, a quien Él está desposando. Y pensemos en lo que dice, ¿verdad?, el verso que leímos de Efesios, en donde el Señor pretende que su novia sea una novia pura, una novia santa, una novia santificada para Él. Y hagámonos para empezar algunas preguntas, ¿verdad? En donde solo la novia o la iglesia, que es la novia de Cristo, puede responder estas preguntas, ¿ya? Podemos preguntarnos: ¿quedó relegada la santidad de la novia? ¿Dejó de ser importante la santidad de la novia? ¿Es cosa del pasado la pureza de la novia? ¿El pecado y la decadencia moral habrán invadido el corazón de esta novia? Pero aún peor, ¿ha dejado esta novia de amar, esperar y seguir al novio, prostituyéndose con otros dioses de este mundo, como el dinero, como las filosofías humanistas, relativas, el relativismo, dioses como el pecado que amamos, lo que no queremos dejar, ¿verdad? Tantas cosas en donde la novia pudiera enredarse, el afán,
otros intereses. Jesucristo está interesado en presentar una novia y llevar del brazo a su novia, una novia santa, una novia pura, una novia que refleje al amado en su santidad y en su pureza. El versículo que leímos, ¿verdad?, nos habla y nos dice que Cristo amó tanto a esta novia, amó tanto a la iglesia, que se entregó por ella para santificarla, para purificarla, a través del lavamiento, dice, del agua, a través de la palabra, para presentársela ante Él mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, una iglesia santa. Fue tan alto el precio que este novio pagó, que por sobre todas las cosas nosotros, que somos la novia del Cordero, quienes vamos a ser la esposa del Cordero, estemos caminando en pureza y en santidad. Algunas de las preguntas que nos hacíamos es si la santidad, la pureza, ha dejado de ser importante en este tiempo. Ha dejado de ser relevante. ¿Es cosa del pasado para una novia ser pura? Si lo llevamos al plano humano, sí. Para las generaciones de hoy día es ridículo que una novia hable de pureza. Ya no es importante ir al altar en este tiempo en pureza, en virginidad. Para este tiempo y para este mundo, eso es cosa del pasado. Pero sabe, hermano mío, hermana mía, que eso no se aplica jamás a la novia que es la iglesia de Cristo. La santidad de la iglesia, la pureza de la iglesia, jamás deben ser una cosa del pasado. Jamás debe ser algo que quedó atrás y que son otros tiempos. Es tan peligroso los tiempos que vivimos, donde el pecado abunda y muchas veces el pecado entra en el corazón de esta novia, la corrompe, la ensucia, la deja impura ante este novio. Y de eso nosotros tenemos que cuidarnos. No somos de aquellos en donde la pureza dejó de ser importante. No somos de aquellos en donde la santidad dejó de ser importante. Somos de aquellos que creemos que hoy la iglesia debe y puede andar en santidad. Que hoy la iglesia debe y puede vivir en pureza. Que si amamos a Jesús, si lo esperamos como nuestro esposo, como nuestro amado, como el novio, como el esposo que nos va a desposar, tenemos que vivir en pureza, tenemos que vivir en santidad de vida, en nuestro alma, en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Muchas veces pretendemos externamente vernos justos y santos, pero el Señor no mira lo externo, sino mira la profundidad de nuestro corazón. Por lo tanto, la pureza y la santidad nacen de un corazón íntegro, nacen de un corazón que ama profundamente al novio, nace de un corazón que ama profundamente a Cristo y que se esfuerza por ser pura, no aparentar una pureza, sino por ser pura, por ser santa, ya que el Señor nos ha lavado con su sangre, nos ha lavado con su palabra, nos ha limpiado, nos ha purificado. Esta novia debe y puede en este tiempo ser pura y santa para el Señor Jesús.
Si nosotros vamos a la profundidad de la palabra, nos damos cuenta, como por allí un verso en el libro de Ezequiel dice que la hermosura nuestra no es otra cosa que la hermosura de Jesús en nosotros. Que a causa de su hermosura nosotros fuimos hechos hermosos. No es la novia la que viste de blanco, en este caso, sino el esposo. Es la pureza de Cristo, algo que jamás estará en tela de juicio. El inmaculado es el esposo. El santo es el esposo. El perfecto, el puro es el esposo. ¿Y sabe qué? Algo que me emocionaba. Él escoge una novia impura, poco santa, para casarla con él, para desposarla. Él escoge una iglesia que no era santa ni era pura. Más bien era una iglesia, era una novia que se había corrompido. Era una novia que había ido tras otros dioses. Nos muestra el Antiguo Testamento, nos muestra el Nuevo Testamento. ¿Cuántas veces esta novia se corrompió? ¿Cuántas veces fue tras otros dioses? ¿Cuántas veces fue tras otras filosofías, otras corrientes, otras ideas? ¿Cuántas veces la iglesia de Cristo se ha corrompido y el novio sigue siendo puro? No solo el Señor quiere desposarla, sino que Él la limpió, Él la lava, Él la purifica. Y lo hace porque la ama, lo hace porque la quiere, lo hace porque la quiere como su esposa, como su novia. Él ama a la iglesia con un amor como el de Corintios, capítulo 13, con un amor sufrido, sacrificial, con un amor íntegro, con un amor que es capaz de darlo todo. Él ama a su novia. Aún en este tiempo, amados, aún en este tiempo. ¿Sabe, hermanos, que la pureza de la novia, la santidad de la novia, es muy importante para este novio que es Jesús? Es muy importante para el Señor la santidad nuestra. Es verdad que no somos perfectos. Es verdad que muchas veces podemos cometer errores, pero pueden ser tal vez errores involuntarios. Pero el Señor necesita, espera que su novia se esté preparando, que su novia esté haciendo grandes esfuerzos por permanecer en la pureza que Él nos dio. ¿Sabes? Ella, el cantar de los cantares, hay unos versos tan hermosos. Allí en el capítulo 6, verso 10, tú lo puedes ver, o en el capítulo 8, verso 5. Hay unos versos hermosos de una sulamita que ama a su novio de tal manera y que nunca se dio cuenta de que ella era morena. Nunca se dio cuenta, sino hasta que se miró con las demás doncellas de que ella era morena. Pero el Señor la había mirado, el Señor la había escogido para amarla. El novio la había escogido para amarla. Y él dice, ¿quién es esta que sube desde el desierto? Dice, recostada en los brazos de ese novio. ¿Quién es esta que sube desde el desierto, imponente? Dice, esclarecida. ¿Quién es? Y ¿sabes qué? Es esa novia que él decidió amar, aunque era morena. El Señor Jesús decidió amarnos a pesar de nuestras debilidades y a pesar de nuestra flaqueza. Pero para Él lo más importante es que esta novia
permanezca en pureza. No es realmente ella la pura, sino que ante los ojos del Señor, ella era pura. Ante los ojos de Dios, Él ve nuestra pureza a través de sus ojos. Hermanos míos, creo que tenemos una tremenda tarea como la novia de Cristo. Creo que tenemos una tremenda tarea como la iglesia que somos, elegidos y amados por el Señor, de hacer que la pureza permanezca en nuestros corazones, en nuestros actos, en nuestros ojos, en nuestras manos, en nuestro espíritu, en nuestra mente. Porque el Señor redimió una novia santa para Él. Él pagó una dote, lo hizo con su sangre, lo hizo con su vida. Pagó por una novia que amaba, la quería para sí, la lavó, la limpió, la purificó, la santificó para Él. Lo menos que podemos hacer nosotros es mantenernos en santidad, es mantenernos en esa pureza que el Señor nos dio. Somos a causa de Él santificados, a causa de Él purificados. La palabra del Señor dice en 2 Corintios capítulo 11, verso 2, me preocupo por ustedes, dice Pablo, tal como lo hace Dios, pues yo prometí entregarlos en matrimonio a un solo esposo, Cristo. A Él quiero presentaros como una virgen pura. Qué lindo. El apóstol Pablo, el artífice, el arquitecto de una iglesia que estaba en sus principios. Se esforzó, predicó, dio todo su ser y su vida para perfeccionar a la iglesia, a la novia del Cordero, para perfeccionar esta novia, para que no se mezclara con otras filosofías, con otras corrientes, para que permaneciera pura en su alma, en su corazón. Esa era su lucha, ese era su trabajo, ese era su deseo continuo del apóstol Pablo. El libro de Apocalipsis, capítulo 19, versos 7 y 8, dice, alegrémonos, seamos felices y alabémoslo, porque ha llegado el momento de las bodas del Cordero. Su novia ya está lista, ha recibido el lino fino y resplandeciente para vestirse, porque el lino fino son las buenas obras de sus santos. Nuestra vestidura blanca tiene que ver directamente con nuestra conducta, con nuestras obras. Tiene que ver en cómo somos para el Señor, desde adentro hacia afuera. Tiene que ver con nuestro ser integral. El Señor nos espera con alegría en el cielo cuando lleguemos allá. Cuando subamos del brazo de este novio que pagó una dote con su vida, que pagó un precio para comprarnos, para redimirnos, y espera que esta novia esté lista, vestida de lino fino. Habrá alegría en el cielo, habrá gozo en el cielo, cuando la presente ante el Padre, como la novia que Él amó, como la novia que escogió. Y nunca nos olvidemos, hermano, que no nos escogió por ser santos, porque no éramos santos. No nos escogió por ser puros, porque no éramos puros. Como dice la Sulamita, éramos morenas. Y a causa de Él fuimos hechos santos. Él nos santificó. Ella nunca se había dado cuenta de su estado espiritual,
Tal vez esa es la condición de la iglesia en este tiempo. Tal vez la iglesia no se ha dado cuenta de que se ha prostituido, que se ha apartado, que ha dejado atrás la pureza, que ha dejado atrás la santidad, que se olvidó que debía ser una novia fiel, una novia íntegra, para esperar al novio. ¿Cuál será la condición de la iglesia? Usted tiene la respuesta y yo tengo la respuesta, porque la iglesia es usted y la iglesia soy yo. Una cosa es cierta, la pureza y la santidad no son cosas del pasado, son cosas vigentes para la iglesia, para la novia del Cordero, que tiene que esforzarse en cultivar cada día de nuestra vida aquí en la tierra. Que Dios les bendiga y nunca olviden que el Señor nos ama como su novia que somos, su iglesia amada, su escogida. Amén. Que Dios les bendiga.